¿Qué tal? La presente diapositiva hace mención al trabajo que nos han encargado, en este caso la tarea académica de la semana 9, en una propuesta de inconstitucionalidad en el curso de filosofía, en el cual se le va a dar ciertos enfoques a las teorías que hemos venido estudiando, como la teoría del positivismo jurídico de Kelsen, la teoría de Hart, también el garantismo de Ferraioli, entre otros. ¿Y en qué me voy a basar? ¿No? Presentándome, tanto a la docente, a, a cargo de mi curso, la profesora Grecia, y yo como estudiante, Rodrigo Rafael Cruzado. El número o la ley que yo voy a tomar en cuenta es la ley número 32.419. Esta es mi estructura, que bueno, el informe también ya ha sido planteado y redactado. Muy bien, introducción. Vamos a analizar esta ley. La ley número 32.419, ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. ¿Y cuál es el objetivo? Es determinar la compatibilidad con la Constitución. En este caso, también se dan observaciones a los tratados internacionales que abarca lo que son las teorías positivistas y el realismo jurídico. El contexto de esta ley. La ley 32.419, 32.419 o 32.419, otorga amnistía a agentes del Estado por delitos vinculados al conflicto armado interno, y esta disposición puede vulnerar el derecho a la verdad, la justicia y reparación de las víctimas, además de contradecir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esta ley vulnera lo que es constitucionalidad y también los tratados internacionales al sustituir mediante la amnistía, en este caso procedimientos judiciales, humanitarios, en este caso aplicables dentro de manera y proporcionalidad y de tutela judicial. ¿Cuáles son esas teorías que se han tomado en cuenta en el informe? Y dentro de lo que hemos ido aprendiendo, la teoría del positivismo excluyente de Halskense, en este caso se valida por su origen formal y no por su contenido moral. Julian Hart, que habla del positivismo incluyente, admite que la moral es la regla del reconocimiento. Y Luigi Ferraioli, con lo que es el garantismo jurídico, que exige coherencia con los derechos humanos. Además, se presenta uno de los actores, Alf Ross, con la crítica del realismo jurídico, que sostiene que el derecho es real en el aplicado efectivamente por los jueces del control difuso de los jueces, el control, como en el presente caso, que Jorge Luis Chávez Tamaris refleja la primacía de la justicia sobre el formalismo legal. ¿Qué es lo que sucede en el caso presentado? Pues el caso corresponde al expediente número 38023, tramitado ante el segundo control de aplicación, por a cargo del juez Jorge Luis Chávez Tamaris. Pues el proceso se originó en la investigación por la desaparición forzada de Jorge Gutiérrez Quintero, ocurrido en el 25 de enero de 1990 en Ayacucho durante el periodo de conflicto armado interno. ¿Qué es lo que sucede? Los procesados, que eran miembros de las Fuerzas Armadas, implicados en presuntas violaciones graves de los derechos humanos, pues ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ellos habían emitido sus crímenes. Y pues presentada esta nueva ley de amnistía, ellos solicitaron, en este caso, aplicar, ¿no?, esta nueva ley. Y bueno, en el caso de este juez, él hizo lo contrario.
él inaplicó la ley mediante el control difuso, por vulnerar los artículos 1, 2, 25 y 138 de la Constitución y de la jurisprudencia internacional. Del Barros Altos, La Cantuta, Almocid, Arellano. El juez plantea tres principios que son centrales a lo que viene a ser, en este caso, su sentencia, o bueno, la sentencia que él dicta, frente a lo que, en este caso, frente a esta ley. ¿Qué es lo que sucede? Él identifica la supremacía constitucional y tratados internacionales, reafirmando que el bloque constitucional incluye los tratados internacionales y los derechos humanos ratificados por el Perú, por lo que una ley nacional contraria a ellos carece de validez, que se debe investigar y sancionar violaciones graves, ¿no? El juez subraya que el Estado peruano no puede perdonar estos delitos mediante amnistías, porque vulnera los derechos a la verdad, la justicia y la represión de las víctimas. En ese caso, el juez se percata, ¿no?, que es una ley que también afecta a otras personas. O sea, beneficia a uno, pero está afectando a otra persona implicada en el, en el caso, ¿no? Y pues, ¿qué es el uso del control del edificio? Pues tenemos que proteger los derechos fundamentales en la aplicación del artículo 138 de la Constitución, que el juez declaró la inaplicación de la ley, de la nueva ley, protegiéndose así el principio de supremacía constitucional y la eficacia directa de los derechos humanos, pues el juez prioriza la dignidad humana sobre la impunidad. Ahora, ¿qué decisiones tomó de acuerdo a los fundamentos teóricos y éticos, ¿no? Que el verdadero derecho es el que protege la justicia y la dignidad humana en la práctica judicial, ¿no? Este juez tomó medidas justas, ¿no? De acuerdo de acuerdo al caso, que, bueno, él sí halló la solución, pero tuvo que buscar, en este caso, y tal vez informar, ¿no?, de qué es lo que lo contraponía, ¿no? Cuáles eran, cuáles eran lo... O él se percató en sí que no justifica, ¿no?, una muerte para poder quedar impune. Y es que él es firme, ¿no?, con la ley, pero él prefiere ayudar, o tal vez se dio cuenta de que al momento de interpretar esta nueva ley, ¿no?, que le garantiza la impunidad, o bueno, a través de una amnistía, ya no está, ya se estaría, se excluye, ¿no?, a lo que es a la otra parte, ya que solamente apoya a un grupo, pero al otro grupo que ha sido, en este caso, violentado, asesinado, ¿no? También se le están violando sus derechos. Y bueno, él habla en este caso también en el realismo jurídico, por su parte, habla del centro del derecho del juez, que mediante sus decisiones concreta el sentido moral y social de la justicia, ¿no? Él se percata de esta justicia. Es por ello que en el contexto de la ley, estas corrientes le promueven la impunidad por violaciones, no falta reacomodar esta ley, esta ley. ¿Cuáles son las conclusiones? Que bueno, la ley número 32.419 es incompatible con la Constitución y los tratados internacionales. ¿Qué más? El juez ejerció control difuso al implicar la ley, sosteniendo que el derecho internacional de derechos humanos forma parte del bloque de constitucionalidad. Su decisión se sustenta en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que prohíbe amnistías por crímenes de lesa humanidad. Y a diferencia del positivismo excluyente de Kelsen, el juez adopta una posición más cercana al positivismo incluyente de Hart y al garantismo de Ferrajoli, al considerar que la validez jurídica depende también del respeto a los derechos fundamentales de la persona. Y la decisión judicial confirma que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía, ni perdón, ni prescripción. ¿Qué recomendaciones
Presentan pues la de reformar la ley, ajustarla a los estándares internacionales, sustituir la amnistía general por un proceso humanitario individual. Tendrían que analizar cada caso durante ese tiempo impuesto, ¿no? De 1980 al 2000, y garantizar la interpretación conforme a la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas de mis referencias, eso. Muchas gracias.